Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. También, al igual que lo expresaba Sergio, mi agradecimiento a Hacienda Universidad por esta invitación. Me parece muy necesario esto que se han planteado de organizar una jornada en donde aparece esta necesidad de recordar, reflexionar y aprender en torno a lo que fue la última dictadura cívico-militar. Y una aclaración que también en este sentido Sergio lo subrayaba es que por orden de Andrés tenemos de 20 a 30 minutos de exposición, así que necesariamente tenemos que ser telegráficos, esquemáticos y bueno, hay muchos puntos sin duda para profundizar que van a quedar por fuera de la exposición, pero necesitamos entonces dejar planteado por momentos estos trazos más gruesos que queremos decir. De alguna manera, la idea era que Sergio tomara entonces esta cuestión de que el 24 de marzo de 1976 se instaura una dictadura y esa dictadura tiene un proyecto económico que no se agotó el 10 de diciembre de 1983, sino que se proyectó y se fue resignificando y desemboca en el presente que tiene las coordenadas que todos conocemos. En este sentido, no es casual que en 1976 el Premio Nobel de Economía haya sido entregado a Milton Friedman. Y Milton creo que ha sido el nombre de uno de los canes del actual presidente en ejercicio. Entonces, aquella dictadura que toma como paradigma el modelo neoliberal, que no lo toma la Argentina como primer país en el mundo en usarse como laboratorio, porque en realidad en 1975 Milton Friedman asesoraba a Augusto César Pinochet y desplegaba todas las políticas y las recetas neoliberales en Chile como el primer lugar donde se experimentaba todo eso. Entonces, podemos decir que el 10 de diciembre de 1983 es una fecha en la cual nosotros podemos identificar determinadas continuidades. Sergio lo reflejaba en este dato de la cantidad de leyes que se habían aprobado y que después los gobiernos democráticos no dieron marcha atrás con muchas de ellas. Una de ellas, que es hacia el corazón del sistema y del modelo, es esta cuestión del sistema financiero, ¿no? La ley de entidades financieras sigue vigente desde aquel momento. Pero yo la pregunta que me quería hacer era no tanto respecto a las continuidades, sino ¿por qué me parece que hay que expresar que el 10 de diciembre la dictadura cívico-militar se retiró derrotada del poder? Si bien, como todos sabemos, las derrotas y los triunfos no son absolutos y es posible reconocer líneas de continuidades, también creo que es muy importante subrayar conceptualmente por qué esa dictadura que se instaló con la suma del poder público, que controlaba todos los medios de comunicación, que controlaba el cine, la televisión y todos los espacios posibles, el 10 de diciembre de 1983 se tuvo que retirar. Y creo que parte de la respuesta de esto hay que buscarla en el año 1982. En 1982 se producen 4 grandes movilizaciones que son el preanuncio de que van a obligar a la dictadura a tener que retirarse. La primera de esas grandes movilizaciones fue el 30 de marzo, o sea, unos días antes del 2 de abril de 1982, que es el momento en que se produce la invasión y el inicio de la Guerra de Malvinas. Y esa marcha tenía como consigna paz, pan y trabajo y fue convocada por la CGT. Después vuelvo sobre esta movilización. Segunda movilización importante, 15 de junio de 1982. El 14 se produce la rendición en Puerto Argentino y la dictadura militar entonces tiene que anunciar la derrota, porque hasta ese momento estábamos ganando la guerra, según todos los medios de comunicación, y
el repudio de la gente termina abortando el proyecto de Galtieri, que era permanecer en el poder hasta el año 1986. Recomiendo siempre a los alumnos de historia, pero bueno, lo recomendamos a todos, que lean el reportaje que le hace Oriana Fallaci en junio, a inicios de junio de 1982, o sea, pocos días de que se produjera la derrota, y en donde el propio Galtieri dice que él piensa permanecer en el gobierno hasta 1986, que su previsión era que los ingleses no vinieran porque Inglaterra quedaba lejos, que Estados Unidos iba a ser neutral. Él no lo aclara, pero recordemos que la Argentina colaboraba con los contras y con toda la contrainsurgencia centroamericana. En ese contexto, entonces, siendo colaborador de Estados Unidos, daba por hecho que Reagan se iba a mantener neutral, y una serie entonces de cuestiones aberrantes que uno puede leer en primera voz del propio general Galtieri. Otra movilización importante entonces va a ser la que se produce el 5 de octubre de 1982, convocada por los organismos de derechos humanos. Esa movilización tenía como, se llamó Marcha por la Vida, y fue la primera movilización en la que se corrió la consigna juicio y castigo a los culpables. Y finalmente, la última gran movilización multitudinaria fue la del 16 de diciembre, convocada por la multipartidaria, a la que asistieron los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, y obligó entonces a la dictadura a tener que cumplir con un cronograma electoral que se fue abriendo paso y que dio como resultado el traspaso del poder el 10 de diciembre de 1983. La fecha no es casual, porque el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el día en que en el año 1948 las Naciones Unidas sancionaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso sucedió en el año 1948, y no antes y no después, porque tuvo que ver con lo que significó la experiencia del nazifascismo, que fue el elemento dominante y donde la expresión de la Segunda Guerra Mundial alcanzó su visión paradigmática. Pensemos que el objetivo de Alemania, en aquel momento, donde Hitler accede al poder mediante elecciones, en 1932 el partido nazi había sacado 13 millones de votos, y en ese contexto entonces el proyecto, decía, del Partido Nacional Socialista Alemán era convertirse en la primer potencia del mundo. El sueño entonces que esgrimían era poder ser la potencia dominante y expresarse en ese momento. La barbarie nazi fue finalmente conjurada, producto de lo que implicó toda una guerra mundial, y como resultado de esa experiencia se alumbraron lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primo Levi, que fue un prisionero de Auschwitz y que sobrevivió, él decía y subrayaba que si se trata a un extranjero como a un enemigo, la conclusión de ese, si eso se lo toma como una premisa mayor, la conclusión del silogismo no es otra que el Lager, que los campos de concentración y exterminio. Y entonces es fundamental para todo ese movimiento antifascista que surgieron en aquel momento, rescatar y establecer este principio de la necesidad del respeto por la condición humana, independientemente de la religión, el sexo o la condición que sea. Claro, 1948 parecía alumbrar un momento de optimismo, pero como sabemos el siglo XX es un siglo donde la barbarie se volvió a reeditar en distintos momentos, en distintas coyunturas. Creo que sabemos que el siglo XXI no va a estar exento de esas situaciones aberrantes y horrorosas, y por lo tanto nos obliga a reafirmar esta idea de el compromiso con esos valores. Pero si vamos al análisis histórico,
no podemos explicar el año 1982 si no entendemos, no registramos dos acontecimientos que considero que fueron estratégicos y clave en 1977. La dictadura se instala en 1976 y sabemos que desde el primer día existió resistencia, aunque esa poderosa maquinaria de generar el horror, la represión y la dominación pudo avanzar durante mucho tiempo. Pero en 1977 hay dos acontecimientos que creo que podríamos coincidir en que van a marcar el resto de la historia argentina hasta el día de hoy. El primero es que el 25 de marzo de 1977, al cumplirse un año de la dictadura, Rodolfo Walsh escribe una carta abierta a las juntas militares. En esa carta propone un balance de lo que representó el primer año de la dictadura. Él era periodista, era escritor. Esa carta la envía a todos los medios de escrito, no existía Facebook, esas cosas, entonces no había más remedio que enviarlas por correo para que la reciban los distintos diarios de la Argentina. Y en marzo de 1977 no hubo un solo diario en la Argentina que publicara el balance redactado por Rodolfo Walsh. El único diario del planeta Tierra que reprodujo la nota fue un periódico en Caracas, que lo hizo en abril, y en la Argentina el diario Buenos Aires Herald, que se editaba en inglés, publicó la noticia de que Rodolfo Walsh había sido asesinado. ¿Qué implica esto? Implica que todos los medios controlados por la censura, por la autocensura y por la complicidad en muchos casos, adherían al proyecto de la dictadura y silenciaban esa voz crítica, ese desafío que proponía Rodolfo Walsh al poder y que terminó incluso con la propia vida de él. Paradójicamente hoy, en todas las escuelas de periodismo de la República Argentina, cuando hay que estudiar qué significó el primer año de la dictadura, nadie dice revise el diario Clarín o La Nación, porque en esos diarios no aparecía que existían los secuestros, las torturas y las desapariciones en la República Argentina, sino que necesitamos del texto de Walsh, porque como dice Walsh al final de ese texto, vengo a dar testimonio en un momento difícil. Y por eso para nosotros es esencial el rescate de la libertad. Lo que hizo Walsh fue, como un sujeto situado, decidir en no colaborar con la barbarie, en no colaborar con el horror y con el terrorismo de Estado. Él decidió dejar su testimonio. Sabía que esa elección que ejercía libremente, le iba a costar la vida, pero él apostó a que las decisiones que nosotros tomamos sirvan para cambiar el porvenir. Y cambió el porvenir porque, como insisto, hoy sabemos que los diarios, como decía mi papá, en aquella época lo único que decían de verdadero era la fecha, pero omitían lo que efectivamente sucedía. Pero Rodolfo Walsh va a proponer algo todavía más profundo en esa carta. Él dice, además de describir las atrocidades que se cometían y que no se reproducían en ningún lado, dice, el objetivo de todo esto, ¿cuál es el objetivo de torturar, de matar, de hacer desaparecer la gente? Es implementar un plan económico que hambrea a las mayorías. No es otra cosa que instalar a Martínez de O en el Ministerio de Economía, que contribuir a la transformación del capitalismo en función de estos rasgos que señalaba Sergio, del carácter financiero que comenzaba a tener entonces una nueva fisonomía para la economía argentina. Rodolfo Walsh eligió y dio su testimonio en tiempos difíciles. La revista Somos, una revista que circulaba en aquel momento, proponía como personaje del año de 1977 al ministro de Economía, a José Alfredo Martínez de Oz. Y la revista Gente, cuyo secretario de redacción era
Chiche Helbun, editorializaba con el título Videla para rato. Alentaba a que efectivamente tuviéramos muchos años por delante bajo el dominio y el mando de Jorge Rafael Videla. Es decir, había una corriente de opinión dominada en una dirección, pero existió quienes decidieron dar testimonio en tiempos de peligro. Y el otro testimonio que cambia la historia argentina es que el 30 de abril de 1977, un día sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, se produce la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Y esa ronda se da después de haber tenido una entrevista con el ministro del Interior, el general Albano Arguindegui. Y el ministro del Interior va a decir algo parecido de lo que vimos en la excelente documental que se presentó antes. Les dice a las madres que en realidad es muy probable que las mujeres estén en México. Dice, yo mismo tuve que llevar a mi sobrina a México porque había bandas descontroladas, pero que cuando la llevé allá descubrí que muchas mujeres que dicen que estaban desaparecidas estaban viviendo ahí y además ejercían la prostitución. Y le agrega a su vez a estas madres que dice, bueno, a lo mejor los muchachos también están allá. Ustedes saben cómo son los muchachos tratando de caer simpático con una humorada. Esa descripción de lo que fue esa reunión fue la línea estratégica que siguió la dictadura durante todo su proceso. El 10 de diciembre de 1977, Azucena Villaflor, que era la presidenta de la Madre de Plaza de Mayo, en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, iba a ser secuestrada, torturada y arrojada al Río de la Plata como medida que adoptaba esta dictadura que decía que no existían los desaparecidos, sino que estaban paseando en alguna parte del mundo. Entonces uno se pregunta, ¿qué posibilidades hay de, teniendo todo el poder militar, todo el poder policial, todo el terror que uno quiere instaurar, pueda ser derrotado por un grupo de mujeres que solamente empuñan un pañuelo blanco? Entonces ahí creo que está la clave de lo que no entienden los trolls, los que no entienden los que creen que se puede frenar la marcha de la historia descolgando un cuadro de una habitación, o los que creen que se puede frenar el curso de la historia y de las luchas a partir de un protocolo antipiquete. Si uno revisa la estadística de la CONADEP, la mayoría de los desaparecidos son obreros, empleados y docentes. Sin embargo, esto no pudo detener que en 1980, mejor dicho, primero en 1979, la Comisión de los 25 convoque a una huelga general contra la dictadura militar, que en 1980 se recomponga el movimiento sindical, en parte con la CGT Brasil, con Saulo Baldini como secretario general, y el 30 de marzo entonces esté proponiendo una marcha en contra de la dictadura, lo que obliga a que Galtieri y la Junta Militar se lance a una aventura finalmente absurda, que era conducir una guerra contra la OTAN y creer que un general borracho podía efectivamente llevar a buen puerto este tipo de experiencia bélica. 1982 se descubre una fosa común en la provincia de Buenos Aires y el ministro del Interior dice que en Buenos Aires y en la Argentina no existen las fosas clandestinas,
que los que ahí se encuentran son indigentes y pordioseros que fueron enterrados como NN. Pero no se trata de la existencia de desaparecidos porque no existían, como se decía, esa clase de figuras aquí. En resumen, en 1982 la Marcha por la Vida no pudo llegar a la Plaza de Mayo. El protocolo antipiquete de la dictadura les impidió marchar y llegar hasta la plaza. 3 años más tarde, las juntas militares estaban sentadas en el banquillo de los acusados en un proceso en el cual, con su legítimo derecho a la defensa, fueron juzgados y sentenciados por una serie de crímenes, no todos, pero muchos de los que habían cometido. O sea que lo que no se pudo lograr en 1982 se había logrado en 1985. Y eso fundamentalmente entonces es lo que me parece que nos lleva a reafirmar de que la dictadura tuvo aspectos vinculados con esto que se subrayaron acá, de las transformaciones económicas que nos siguen interpelando y nos siguen obligando a tener que dar una respuesta mucho más compleja y cualitativamente distinta de la que se vino dando hasta acá. Pero también en la dialéctica de la historia está el triunfo que impuso la intransigencia de defender la verdad, y esa verdad es la que permitió avanzar con los juicios, aún en las condiciones más adversas, y dejó instalada un conjunto de valores que hoy son nuestros patrimonios, creo, estratégicos para enfrentar el momento que tenemos que enfrentar. Con esto voy a ir concluyendo. En la sentencia que se puede leer de 1985, justamente lo que se subraya es este carácter de haber negado los hechos, de haber ocultado, de haber engañado y de no asumir efectivamente lo que se hacía. O sea, los militares que secuestraban, torturaban y hacían desaparecer a la gente, negaban que torturaban, secuestraban y hacían desaparecer. Y no lo hacían por otra cosa que no era por cobardía. Y creo que el ejemplo más claro finalmente lo tenemos con el caso de Astiz, que fue muy valiente para secuestrar a las monjas francesas, pero que cuando tuvo que defender las Islas Georgia frente a la llegada de los británicos, se rindió. No en la primera vez que le dijeron que se rinda, sino en la segunda. De modo de que creo que el gran valor que nos deja como herencia la enseñanza de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo no es otro que el que nos dice que la única pelea que se pierde es la que se abandona. Así que seguro que cuando el 24 ustedes, yo, todos estemos marchando, vamos a saber que los que están en la cabecera de la marcha, que son las madres y las abuelas, nos están señalando un camino, pero fundamentalmente nos están anunciando un nuevo amanecer. Gracias.